La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos LIFE contados por sus protagonistas. Un proyecto de Life Links Connect. Capítulo 20. La conservación del lince ibérico. A lo largo de esta serie hemos recorrido a fondo más de 20 años dedicados a la conservación de una de las especies más emblemáticas de la península, el lince ibérico. Hoy cerramos este recorrido destacando los momentos más importantes de estos 4 proyectos LIFE. El lince ibérico es un félido nativo de la península ibérica que está adaptado al monte y matorral mediterráneos ibéricos y cuya alimentación está basada en el conejo de monte. ¿Cómo aparece la especie? Lince es un género dentro de los félidos y uno de los 7 u 8 linajes de félidos que hay. El origen del linaje puede estar en una radiación de todos los félidos en torno a 5 o 10 millones de años y el género está constituido ahora mismo por 4 especies, 2 en Eurasia, el lince canadiense, el lince rojo o bobcat en Norteamérica y lince boreal, lince ibérico en Eurasia. Se sabe que el lince ibérico es originario de la península ibérica. Los restos más antiguos, el resto más antiguo, mejor dicho, es un fragmento de cráneo que está en una cueva de Barcelona, una cueva que se llama Avenc Marcel, que tiene alrededor de 1.600.000 años. Ya lo siguiente que hay como registro de lince ibérico es el yacimiento de Kivas, hace entre 1.100.000 y 1 millón de años. Y tuvimos la fortuna de encontrarnos con un esqueleto de un lince que está representando el esqueleto postcraneal más antiguo que existe de esta especie emblemática de la península ibérica. Es una cueva que hace 1 millón de años se colapsó, dejó de funcionar la cueva y comenzó a rellenarse con sedimento del exterior. Y este sedimento venía cargado de restos faunísticos que vivían alrededor de esta cueva hace precisamente 1 millón de años. Nosotros, los paleontólogos, lo que estamos haciendo es viajar en el tiempo. Estamos incorporando la dimensión temporal a la vida, ¿no? A la vida que conocemos actualmente. Dada su restringida distribución, el lince ibérico nunca ha contado con una población muy grande, pero durante su evolución ha sufrido reducciones poblacionales drásticas. Las 2 últimas tuvieron lugar en el siglo XVI y en el siglo XX. En el caso que yo estaba estudiando, intenté recopilar todo lo que había de lince y me di cuenta precisamente de que en el siglo XVI y finales del XV estaban muy de moda las capas y abrigos con forros de piel de lince. Si además resulta que se está cazando lince porque se considera alimaña, si además resulta que se ha puesto de moda esa piel y que está apareciendo en los grandes retratos, pues tuvo que haber una persecución intensa, hasta el punto que vas al 17 y en todo el 17 ves, con las manos puedes contar las citas que hay al lince y están súper desperdigadas. Prácticamente no hay. La población del lince ibérico entre los siglos XVIII y XIX parece ser que se incrementa bastante, hasta llegar al máximo de datos que tenemos recopilados para un periodo antiguo. Muchas referencias en el siglo XIX que nos invitan a pensar en un espacio con mucha abundancia de lince situado en el tándem que va entre Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, con 2 ejes principales en el sistema ibérico y Sierra Morena, con un núcleo central quizás en Montes de Toledo. Bueno, durante el siglo XX la especie casi se extingue y es por un declive relacionado con diferentes factores. Lo primero es que durante la gran mayoría del siglo XX el lince seguía siendo una especie considerada alimaña, por la que se pagaba por matarlo y que era perseguido de forma sistemática. La segunda es que el cambio tecnológico y la revolución del transporte permitía acceder rápidamente a armas de fuego y además también se tenía acceso a la estricnina, que se usó de forma sistemática durante mucho tiempo. Si unimos que se está persiguiendo, que se está pagando por matarlo, que las armas de fuego son de más calidad, que se está utilizando un veneno muy dañino de forma sistemática, pues lo raro es que sobreviviera. En los años 60, el científico José Antonio Valverde se interesa por la especie y comienza a estudiar su ecología y distribución, alertando de su pronunciado declive.
En los años 70 aparecen diversos trabajos que ahondan en el conocimiento del lince ibérico. Más tarde, durante los años 80 y 90, se hace un esfuerzo por saber cuántos linces ibéricos quedaban en la península. Cuando nosotros empezamos a trabajar intentando averiguar dónde había linces y dónde no, pensábamos que había pocos, ya se había publicado, se sabía poco de los linces. Donde sabíamos que habían matado un lince, nos asegurábamos de que lo habían cazado y poníamos un punto en el mapa diciendo aquí hay linces, cuando en algunas ocasiones probablemente era el último. Habían matado al que quedaba o a uno que pasaba por allí y ya no había linces, aunque nosotros quisiéramos que sí, creyéramos que sí, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que había pocos, de que habían pocos sitios. Ya digo, seguramente había menos de los que nosotros creíamos entonces y empezamos a llamar la atención sobre ello. A finales de los años 80 y principios de los años 90, hubo un esfuerzo conjunto en Portugal y España para muestrear sistemáticamente la presencia de linces. Y esto se hizo basándose en registros de observaciones. Años más tarde llegamos a la conclusión de que había una sobreestima muy grande del número de linces ibéricos. En Portugal los resultados apuntaban a unos 50 animales dispersos entre la zona central de Portugal, la Sierra de Malcata, y luego una mayor concentración en el sur. En aquel momento, cuando nosotros hicimos el inventario de la población española del lince ibérico, que se publicó en 1990, lo que encontramos fueron indicios de que el área de distribución se había contraído casi un 50% en los últimos 40 años. Yo creo que nuestro trabajo fue bastante influyente en la definición y declaración de espacios naturales que se incluyeron en la red Natura 2000. A finales de los años 90, el lince ibérico es reconocido como el félido más amenazado del planeta y en 1999 se aprueba en España la Estrategia Nacional para la Conservación del Lince Ibérico. Esta estrategia designa a Nicolás Guzmán coordinador nacional y bajo esta coordinación, en el año 2000, se pone en marcha el censo diagnóstico en España y Portugal, el primer censo del lince ibérico moderno. Me comentaron que cuáles eran un poco las urgencias de acometer dentro de este asesoramiento que era la coordinación. Les comenté que ya que sabíamos un poco, por la experiencia anterior de los trabajos en los años 90 y el conocimiento que teníamos de lo que no había o creíamos que no había ya, que era urgente acometer un censo con una metodología nueva. Ahora disponíamos del fototrampeo y del reconocimiento de ADN en excremento. El hecho de que Portugal se sumase al esfuerzo que iba a realizar España para realizar el censo diagnóstico de la población de lince en Ibérica supuso un hito muy importante. Yo coordiné este censo en Portugal. Fui nombrado coordinador nacional para la conservación del lince, precisamente para lograrlo. Y se estableció entre Portugal y España que solo se utilizarían pruebas de presencia de lince, excrementos de lince confirmados por ADN o imágenes. Cosas muy concretas. Los resultados fueron bastante negativos. No pudimos encontrar evidencias de la presencia de linces en Portugal. Pero es este censo el que allana el camino para la reintroducción. Después de asumir la situación que había en Portugal, fuera de las poblaciones andaluzas, permitió avanzar con la estrategia de conservación que culmina con la reintroducción. El censo diagnóstico, que se acabó el trabajo de campo en el año 2000, pero supongo en el 2014, en el que veníamos a decir que solamente quedaban dos pequeños núcleos de población. El de Doñana, que no tenía más de 6 o 8 hembras reproductoras, y el de aquí donde estamos en Sierra de Andújar Cardeña, que tenía unas 18. Además en condiciones de una progestería muy baja, hembra bastante vieja, y realmente estábamos en el límite. Pues mira, después de 40 años de trabajo, de seguimiento con el lince, el momento más emocionante fue cuando conseguimos esta foto aquí en Lugar Nuevo, la primera foto mediante fototrampeo de un lince en Sierra Morena. Ya no por el valor de la foto en sí, sino por lo que supuso en dinamizar todos los proyectos que se pusieron en marcha en aquella época. Doñana posiblemente nunca fue un sitio especialmente para los linces, para el lince ibérico. De hecho, hay que recordar que el Parque Nacional se creó para proteger las marismas del Guadalquivir. Si se mantuvieron linces allí, fue primero porque había grandes fincas con propietarios sensibilizados por la conservación y después porque fue un parque nacional. El caso de Andújar Cardeña
no fue un parque nacional, pero también fue un caso, yo creo, que parecido en el sentido de grandes fincas con propietarios, bueno, que tenían otros intereses, se priorizaba la caza mayor, y el contar con la presencia del lince en fincas privadas, pues incluso era como un símbolo de prestigio, de distinción. Los resultados del censo diagnóstico mostraron que el lince ibérico estaba al borde de la extinción y la UICN lo catalogó en su lista roja como en peligro crítico, siendo la única especie de félido que alcanzaba esa categoría desde la creación de la lista. La UICN, la lista roja de especies amenazadas de la UICN, trabaja con diferentes clasificaciones. Dentro de las categorías de amenaza tenemos básicamente 3: vulnerable, en peligro y en peligro crítico. Y la siguiente es extinta en estado salvaje o prácticamente extinta. En 2001, cuando tuvimos que reclasificar el lince ibérico a la categoría de en peligro crítico, existía un riesgo real de que la especie se extinguiese, porque no había linces en cautividad, como ya he dicho. El trabajo de Guzmán fue extremadamente importante, porque en ese momento había una gran confusión sobre el estado del lince ibérico. Y Nicolás Guzmán y sus colegas, Pedro Sarmento en Portugal en ese momento, de hecho, lideraron por primera vez un método estandarizado y sólido para prospectar las áreas del lince ibérico en toda la península, donde de hecho uno pensaría que todavía había linces hace 20 o 30 años. Y por supuesto, la UICN, como organización de conservación orientada a la ciencia, basó su evaluación, que condujo a la elevación a en peligro crítico, en estos primeros datos sólidos que teníamos. Pero aún así, en la reunión de Andújar, por ejemplo, hubo gente de Extremadura que dijo que, ya sabes, todo esto es una tontería. En nuestra área protegida tenemos al menos 40 linces, en un área donde no han podido descubrir ningún lince con cámaras trampa. Pero en aquellos tiempos las cámaras trampa eran tan novedosas que a la gente todavía le costaba mucho considerarlas el mejor método para confirmar la presencia o ausencia de linces. Pero este trabajo fue la base más importante para nuestra evaluación en aquel momento, que condujo a la clasificación de la especie como en peligro crítico de extinción. Para conservar los linces que sobrevivían a comienzos del siglo, se desarrolló una herramienta que sería clave en el futuro: los convenios de colaboración con propietarios de finca y sociedades de caza. Estos permitieron la implicación de la sociedad local en los proyectos de conservación del lince ibérico. Con ese acuerdo lo que hacíamos era establecer una confianza entre propiedad y alguien que entra a tu territorio a hacer actuaciones con una especie emblemática que ellos consideraban que en un momento determinado era como: me da miedo tener esta especie porque me pueden prohibir mi desarrollo cinegético de la finca, me pueden prohibir mis aprovechamientos agrícolas. Y el acuerdo de colaboración y nuestra entrada fue un poco la herramienta de establecer esa confianza. Los convenios consiguen establecer la confianza. Eso para mí es esencial. Una confianza mutua y también luego a posteriori con las administraciones. Los convenios hacen asegurar que lo que vayas a hacer en el territorio se va a salvaguardar, sobre todo al futuro. Las principales dificultades que tuvimos para trabajar con la población local al principio del proyecto fue la desconfianza de una parte de la población que no entendía, de unos propietarios que no entendía qué pretendíamos hacer en esas fincas que eran fincas privadas, ¿no? Cómo les iba a afectar en su día a día, en su actividad. Pero yo creo que una vez que empezamos a trabajar y a través del respeto, a través de mucho diálogo y de saber cuáles eran también los límites de cada uno, ¿no? y pudimos ir digamos, adelantando y sobre todo pudimos ir resolviendo problemas. En vista de la desesperada situación de la especie, en 2002 se celebró en Andújar el segundo seminario de conservación del lince ibérico, coordinado por el grupo especialista en felinos de la UICN y auspiciado por la Junta de Andalucía.
En este seminario surgiría el consenso necesario para desarrollar el futuro programa de conservación del lince ibérico. Cuando vinimos por primera vez en nuestro papel oficial como presidentes a Andújar en 2002, a este famoso seminario internacional sobre el lince ibérico, fue la primera vez que se trataba de una declaración. Básicamente una declaración internacional de la terrible situación de la especie. Y solo después de eso empezamos a entender lo grave que era la situación y cuáles eran las amenazas. Porque hasta esa fecha, la información no estaba fácilmente disponible a nivel internacional. Ese fue un paso muy importante para entender lo que realmente estaba sucediendo. Entonces vienen a presionar mucho en dos vertientes, una en la conservación en el campo y otra en la puesta en marcha del programa de cría. Es donde empezamos a madurar la estrategia de conservación que se traduce en el LIFE. Se traduce en el LIFE porque yo lo que planteo es que al tener que trabajar en toda Andalucía, lo que necesitamos es la colaboración ciudadana. Entonces, la única manera de buscar esa colaboración eran los proyectos LIFE. Una vez alcanzado el consenso en el seminario de Andújar, se puso en marcha en tiempo récord el primer proyecto LIFE de conservación del lince ibérico, que contenía medidas de conservación evaluables mediante el seguimiento objetivo de la población. Las actuaciones que pusimos en marcha el primer proyecto LIFE iban en dos vertientes. La primera y fundamental era buscar la complicidad de las poblaciones locales, no solo de los propietarios de fincas privadas, que en Andújar eran muchas fincas privadas, sino también de los cotos de caza, que es fundamentalmente en Doñana, sino también de la gente que vivía en los alrededores de los núcleos linceros, ¿no? Y la segunda era saber detalladamente dónde estaba la especie, dónde estaban los conejos, por tanto, un censo detallado de conejos en cuadrículas de 1 por 1, un censo de lince exactamente para ver no solo los que quedaban, sino cuántas hembras había, cuántos cachorros tenían, y qué probabilidades tenía la población de crecimiento. La participación de la población local o de las entidades locales, ayuntamientos, asociaciones o cualquier tipo de entidad, desde mi punto de vista fue fundamental. Muchos de los propietarios, pequeños o grandes, viven en el territorio donde está el lince y por lo tanto su participación y sobre todo las asociaciones de índole local era fundamental y poco a poco se fueron implementando e incorporando en el propio proyecto. De los principales escollos que podíamos encontrar al principio del proyecto fue, por un lado, convencer inicialmente a la propiedad privada que a través de los convenios que lo que queríamos era cambiar el chip. Cómo se salvó, lógicamente, a través de los convenios que ya he comentado, pero sobre todo también con la colaboración de las entidades que eran socias del proyecto, como en su momento APROCA, ATECA, la propia Federación de Caza o entidades ONG que también participaban desde el principio en el proyecto. El primer proyecto LIFE nace, por un lado, de una madurez de la administración en la que realmente se da cuenta que hay que trabajar ya, fuerte y de una manera muy seria. Una vez que ya sale el censo nacional, en el que además pensábamos que teníamos más de lo que teníamos, pues ya la administración andaluza, afortunadamente con una consejería muy fuerte, que se creía muchísimo en los proyectos de conservación, con una consejera fuerte, una viceconsejera que también lo estaba dando todo, y un director general, Pepe Guirao, que era muy técnico y que apoyó completamente los proyectos. A partir de ahí es Miguel Ángel Simón el que encabeza esa iniciativa, comienza a presentar algunos bocetos, ¿no? Y comienza a pedir que realmente haya aval económico que tire de esos proyectos. Hicimos aquel proyecto en tiempo realmente récord, porque cuando yo entré ya estaban esos esbozos hechos, pero realmente el saber cuáles eran las normas de un proyecto LIFE, de esa envergadura, el llevarlo todo a cabo en todas las actuaciones y que todo tuviera realmente un hilo conductor, en 17 días desde que yo entré hasta que la candidatura se presentó, aquello fue algo
que lo que demostró es que teníamos todos muchas ganas y que aquello iba a salir. Bueno, la estrategia de conservación se basó básicamente en abordar los grandes problemas a los que se estaba enfrentando esta población. Sobre todo el problema que está relacionado con la disminución tan tremenda de su principal presa, el conejo de monte, en relación con el impacto que había tenido tan fuerte en la llegada de la enfermedad hemorrágico-vírica a principios, mediados de los años 90. Y entonces nos centramos sobre todo en trabajar con cuestiones relacionadas con el reforzamiento poblacional, con las repoblaciones. Y para eso diseñamos un esquema de trabajo que denominamos unidades de recuperación para los territorios del lince ibérico, cuyo objetivo era, en una unidad espacialmente coherente con las necesidades de una hembra de lince ibérico, las necesidades espaciales de una hembra de lince ibérico, poner en carga la suficiente cantidad de conejos como para por lo menos alcanzar el mínimo que necesitaba una hembra para establecerse. La evolución de la población de lince en el periodo 2002-2006 fue sorprendente para nosotros, porque si digo la verdad, en el proyecto LIFE el objetivo nuestro era simple, era evitar la extinción. Ni siquiera nos planteábamos incrementar la población, decíamos, vamos a que no se extinga. Pero el resultado fue magnífico, ¿no? Empezamos con el año 2002, quedaban 94 ejemplares, 54 en Andújar y 40 en Doñana, y en el año 2006 teníamos 180, o sea, se había duplicado la población. Además de la puesta en marcha del primer proyecto LIFE, en el seminario de Andújar se alcanzó el consenso para poner en marcha un programa de conservación ex situ que llevaba parado muchos años. En el año 2002 hubo una gran reunión de expertos nacionales e internacionales y allí se decidió que se daba pie a un nuevo programa de cría en cautividad con un compromiso de traer animales también de in situ, del campo, para reforzar la variabilidad genética de la especie y que sirviese de red de trapecista para evitar la extinción en el caso de que siguiera declinando. Compromiso a todos los niveles, compromiso político entre Gobierno europeo, Gobierno de España, Gobierno de Andalucía, compromiso de administraciones, de la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente español, de las ONGs, ADENA, Ecologistas en Acción. Todo el mundo estábamos ya alineados, que había que hacer algo y había que hacerlo unidos. Y el compromiso de las personas, de los individuos, de la gente de campo. Aquí todo el mundo se ha dejado el lomo. Lo que era muy importante era decidir quiénes nos pueden ayudar, que sepan más del lince que nadie. Vamos a buscar a los expertos mundiales. Estuvimos llamando a diferentes expertos en fisiología reproductora, aspectos sanitarios, en manejo, en un montón de disciplinas que son necesarias para la cría en cautividad, y todo el mundo quería colaborar. Así que tuvimos un apoyo espectacular. Y eso es muy importante. En el lince es todo cuestión de alinear equipos y alinear fuerzas. En el año 2006, las actuaciones del proyecto LIFE habían frenado el declive de la especie, que por primera vez en décadas estaba aumentando. Además, se puso en marcha el programa de conservación ex situ, registrándose los primeros eventos de reproducción en cautividad de la especie. En ese momento se pone en marcha el segundo proyecto LIFE, en el que se incluyen también medidas de restauración de poblaciones, el refuerzo genético de la población de Doñana y la reintroducción. Bueno, en ese proyecto LIFE, además de la acción fundamental que era iniciar la reintroducción, porque podía ser el futuro de la conservación de la especie, con los resultados de todos los chequeos sanitarios y con un problema que tuvimos muy serio de leucemia felina, hay que tener en cuenta, tan serio fue que en Doñana, que había 42 linces, pues con la leucemia felina murieron 12 o 14. Es decir, el 25 o el 30% de la población desaparece. Por otro lado, se había estado estudiando por parte de investigadores de la estación biológica la variabilidad genética tanto de las poblaciones de Andújar como la de Doñana. Se había visto que no es que fuera para tirar cohetes, pero la de Andújar era mejor que la de Doñana, probablemente porque había estado mejor comunicada con otros núcleos de población. La de Doñana había estado mucho más aislada y prácticamente eran familia todos, eran hermanos con hermanos, primos, cuñados, el otro, un desastre completo. Entonces se unen las dos cosas, la leucemia felina que nos hace desaparecer, sobre todo una zona de Doñana que se llama Matas Gordas, prácticamente la población que había allí, sobre todo de machos, no sé por qué, con el refuerzo genético. Y decidimos que en ese momento, que en ese sitio todavía quedaban algunas hembras, coger un lince de Andújar que se llamaba Valla y lo soltamos en
mata gorda en diciembre, cuando empieza el celo. Claro, el valle allí se lo pasa fenómeno. Dejó preñada alguna hembra, empezamos a tener cachorros y empezó a recuperar la población. Se han liberado desde diciembre de 2007, se han liberado 11 animales diferentes, que ahora mismo no me sé la ratio, pero probablemente casi al 50% no, se han liberado más machos que hembras. Y de esos 11 animales solo han conseguido reproducirse de momento 3. Entonces, bueno, hay que continuar con el reforzamiento genético. Recuerdo que las liberaciones que hemos hecho de animales que procedían indistintamente o del medio natural, de la otra subpoblación remanente de Andújar cardeña o bien de centros de cría, han sido liberaciones diferentes. Unas han sido blandas, otras han sido duras, unas han sido en fincas más protegidas del interior del Parque Nacional, otras han sido en zonas más públicas que tenían mejores condiciones ambientales. Hoy sabemos, varias generaciones después, que eso fue un éxito y que la diversidad genética actual de Doñana es bastante mejor que la que tenía en el año 2007. En ese sentido, objetivo conseguido. Las otras cosas y el último objetivo de esa actuación era mejorar la demografía de alguna manera, ¿no? Y sabemos que en los últimos años Doñana se ha estado recuperando y probablemente en buena parte debido a esa restauración genética conseguida tras la translocación de animales. En el segundo live se incluyó la realización de la primera reintroducción del lince ibérico. Al no haber experiencias previas, hubo que sopesar y evaluar cada paso que se dio. Tras un proceso de evaluación de zonas y ante la buena evolución de la población, finalmente se seleccionaron 2 áreas de reintroducción. Se siguieron en primer lugar las directrices sobre reintroducciones de la IUCN, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Y luego pasamos a un protocolo que los técnicos del momento establecieron, en el que en primera instancia lo que se hizo fue, a través de un sistema de información geográfica, ver a escala paisajística qué zonas eran buenas dentro de Andalucía. Entonces, en base a eso, se eligieron 3 zonas en Andalucía: el sur de Nochuelo, Guadalmellato en Córdoba y Guarriza en Jaén. Luego más tarde lo que tuvimos que venirnos ya, porque eso fue como un poco a escala regional, luego ya lo que tuvimos que hacer es de manera más en detalle ver esas zonas si cumplían los requisitos mínimos para poder volver a albergar poblaciones de lince. El sur de Nachuelo se cayó porque las poblaciones de conejo eran muy pequeñas, y Guadalmellato y Guarriza, pues Guadalmellato creo que tenía algún puntito más en la escala cuando se ponderaron todas esas variables, pero prácticamente salieron iguales. El elemento o el punto o el momento más importante para mí de la conservación desde que estuve implicado hasta que lo dejé fue para mí la primera reintroducción. La primera reintroducción que se hizo en Córdoba, yo creo que fue hacia la mitad del segundo proyecto LIFE, ya nos daba la confianza de que estábamos en la línea adecuada, que habíamos salido del bache total y absoluto que nos encontramos cuando empezamos el primer proyecto, que estábamos en 50 linces y que estábamos al borde de la extinción, hasta llegar al momento en el que parecía que podíamos empezar a cambiar la dinámica de la especie con una buena gestión. Aunque las reintroducciones comenzaron con ejemplares silvestres, a partir de 2010 se empezaron a liberar ejemplares del programa de conservación ex situ. Los ejemplares reintroducidos son entrenados en los centros de cría para garantizar 3 aspectos esenciales. 1, que sepan cazar y que cacen con las técnicas de caza correctas. 2, que sepan tratar socialmente con otros linces, porque tendrán que hacerlo en el campo. Y 3, que eviten la presencia humana. Con la alimentación de los animales que están siendo entrenados para la reintroducción, lo que hacemos es dar solo presa viva y utilizamos sistemas de túnel y alimentación retardada que desconectan la presencia del humano con la del alimento. Hacemos un calendario aleatorio, lo que significa que los linces no reciben la misma cantidad de comida cada día, ni la reciben todos los días. Esto obliga a los linces a luchar entre ellos para cazar y defender sus presas. Esto será importante porque cuando tengan que conquistar territorios, capturar presas y defenderlas, aparecerán otros linces. Y lo que es impresionante, que yo eso nunca me lo hubiera esperado,
es la tasa de reproducción tan alta que tienen los linces en cautividad en la naturaleza. Los linces de campo, por supuesto, son de campo, pero estos de cautividad no sabíamos si realmente iban a poder llegar a unas tasas de supervivencia alta, y son del 70%, es de las más altas de cualquier carnívoro reintroducido en la naturaleza. Así que en ese sentido vivan los linces, porque yo siempre he sentido que los linces se aferran a la vida, que realmente nosotros no nos vamos a extinguir, vamos a salir adelante sea como sea, y nos han enseñado una y otra vez a lo fuertes que son y el respeto que merecen por nuestra parte. La población había ido creciendo durante estos años y pasó de 177 ejemplares, creo recordar, que había en 2006 a 270 y 80 ejemplares que había en 2011. Pero lo importante de eso ya no era que el número se iba incrementando, sino que las otras medidas que habíamos establecido, que eran la reintroducción y el refuerzo genético, habían dado muy buenos resultados. Con lo cual habría camino hacia nuevas estrategias de conservación para el futuro. Tras los logros obtenidos en el proyecto Life Lince, en 2011 se decide dar un salto más en la conservación de la especie y se diseña el proyecto Life Iberlince, cuyo principal objetivo es reintroducir el lince ibérico en las últimas regiones históricas de la especie: Portugal, Extremadura y Castilla-La Mancha. El tercer proyecto, el proyecto Iberlince, surge de la idea de que, como las actuaciones de refuerzo genético y de reintroducción habían dado resultados, lo que teníamos era que dar el salto siguiente. El primer salto había sido iniciar la reintroducción en Andalucía, pues ahora el siguiente paso era empezar ya con la península ibérica. El proyecto Iberlince es el primer proyecto LIFE entre Portugal y España que se centra en el lince ibérico. Inicialmente tiene como objetivo fortalecer las poblaciones andaluzas y crear 5 áreas más de reintroducción, no solo en Portugal, sino en otras comunidades autónomas de España donde el lince estaba extinto. Portugal ha participado en estudios, asesoramiento y desarrollo de numerosos protocolos científicos para el seguimiento de la especie, para las intervenciones en carreteras y para el manejo de poblaciones de conejos silvestres. Con este proyecto se empezarán a crear y consolidar nuevas poblaciones. El proyecto finaliza en 2018 y casi 2 años después nace Lynx Connect, un proyecto que ya tiene otra función. No es solo consolidar poblaciones existentes, el crear nuevas poblaciones en otras comunidades autónomas, por ejemplo Murcia. El proyecto Life Iberlince ha sido fundamental para el proyecto de reintroducción de la especie. Aparte de ser un instrumento financiero que nos ha permitido desarrollar todas las actuaciones necesarias en el proceso, las campañas de sensibilización fueron muy efectivas. Tenemos que tener en cuenta que veníamos de muchas décadas en la que la especie era considerada un animal dañino. Esos trabajos han permitido que ahora mismo la población tenga una percepción muy distinta y hemos podido poner el valor, el papel fundamental que tiene el lince ibérico en la conservación de muchos de los ecosistemas mediterráneos que tenemos en la península. Se hizo un estudio de percepción social en el proyecto Life Iberlince. Se vio que había una buena aceptación en todos los territorios que teníamos previsto para reintroducir, pero es verdad que seguía habiendo distintos sectores que tenían, por lo menos sus inquietudes de qué iba a pasar en sus territorios con la llegada del lince, qué iba a pasar con sus aprovechamientos con la llegada del lince. El sector cinegético decía, si come conejo, desaparecerá el conejo en los territorios donde haya lince. ¿Qué pasará en un futuro? El sector ganadero, ¿me va a afectar a mi ganado el lince? ¿Qué es lo que va a suceder? Pero sin embargo, lo que se han dado cuenta es que el lince controla poblaciones, por ejemplo, de zorros, controla poblaciones de meloncillo, quita depredadores de la zona, con lo cual, con el eslogan que siempre tenemos en los proyectos LIFE de con lince más conejo, han visto que es su realidad. En las acciones de comunicación que hemos llevado a cabo, hemos intentado trabajar fundamentalmente con 2 públicos, el más joven y el menos joven, y hemos estado haciendo este trabajo principalmente con 2 instrumentos. El primero es la exposición del lince, que es una exposición que reúne un conjunto de información técnica y científica muy relevante. Prácticamente una historia del lince, no solo en Portugal, sino también en España.
Además, también tiene un conjunto de imágenes muy interesantes y atractivas, que consiguen atraer a los más jóvenes. Y tenemos escuelas involucradas. Cuando hacemos una exposición en los diferentes municipios de nuestro territorio, nos aseguramos de que llegue a los 3 municipios del Bajo Alentejo y la llevamos a las escuelas y a las academias superiores para que puedan trabajar a menudo juntos sobre el lince. Sobre todo porque algunas de las personas mayores todavía recuerdan a los linces cuando vivían en libertad y por eso a veces lo comparten con los más jóvenes. La evolución de la población de lince a nivel ibérico ya, porque el proyecto Iberlince era ibérico, sigue creciendo de manera sostenida. Pero lo importante ahí no solo era el número, sino que todas las áreas de reintroducción que habíamos iniciado ya tenían establecidas hembras territoriales, tenían sus cachorros, estaba recuperándose poblaciones tanto en el Valle do Guadiana en Portugal, como en Matachel en Extremadura, como en Monte de Toledo. Es decir, estaba creciendo, había pequeños núcleos de población que estaban creciendo lentamente pero seguro, ¿no? Y pasamos de 380, creo que había, no recuerdo bien, en el año 2011 a cerca de 700 en el año 2018. Es decir, va creciendo. En el año 2015, cuando las actuaciones de conservación de Iberlince estaban empezando a funcionar, la UICN reduce la categoría de amenaza del lince ibérico de en peligro crítico a en peligro. La situación del lince ibérico en 2015 era, se podría decir, muy esperanzadora. Se habían conseguido estabilizar los núcleos que quedaban en Doñana y en la Sierra de Andújar y sobre todo habían empezado las primeras reintroducciones y ya había unos datos preliminares que indicaban que los animales que se habían soltado se estaban quedando en los sitios que se habían elegido para ellos y que sobrevivían, la mayor parte de ellos, y que no parecía muy difícil que se reprodujeran. La primera etapa de esto fue, por supuesto, la reclasificación de la especie de en peligro crítico a en peligro. De hecho, el primer paso fue crear la población cautiva para prevenir la extinción y al menos tener la posibilidad si la especie se extinguiera en estado silvestre. El segundo paso fue facilitar la reintroducción, la translocación in situ, la conservación de las poblaciones remanentes y todo esto para, digamos, reclasificar la especie de en peligro crítico a en peligro. Esto ocurrió en 2015. Para una especie terrestre de ese tamaño y para un carnívoro que vive en densidades tan bajas, este fue un éxito increíblemente rápido. Una vez finalizado el proyecto Iberlince, con 4 nuevas poblaciones de lince en el suroeste ibérico, se plantea un nuevo proyecto LIFE, el Life Links Connect, cuyo principal objetivo es permitir que todas las poblaciones se puedan conectar de manera natural. El principal objetivo es conectar las poblaciones actualmente existentes o existentes al inicio del proyecto, las que se crearon en Andalucía, las 2 que quedaron remanentes en Andalucía, la de Doñana y la de Cardeña-Andújar, y también las que se crearon fuera de Andalucía. El proyecto LIFE Link Connect no se entiende sin los otros 3 proyectos LIFE anteriores. Link Connect, aparte de conectar todas las poblaciones existentes al inicio del proyecto, tiene otros objetivos, ¿no? Es crear otras nuevas poblaciones, ¿no? En Andalucía estamos creando la de Sierra Arana, se está creando otra en Murcia, también otra en el norte de Cáceres, pero también tiene un reto muy importante que es el mejorar y el optimizar lo que es el seguimiento de la especie. Al final de este proyecto vamos a terminar con 3 nuevas áreas de reintroducción, una en la provincia de Cáceres, Valdecañas, otra en la región de Murcia, Altos de Lorca, y otra en la provincia de Granada, Sierra Arana. Además, en Castilla-La Mancha también se han iniciado 2 nuevas áreas de reintroducción, en las provincias de Albacete y Cuenca, y en Castilla-León. También en 2025 se ha comenzado una nueva área de reintroducción en Palencia. En el año 2023, la UICN hace una nueva evaluación de categoría de amenaza del lince ibérico, concluyendo que ya se puede catalogar como vulnerable. Lo que mostraba era un incremento exponencial tanto en el tamaño de la población como en el área ocupada del lince ibérico en solo una década.
En particular, los números y el área se habían multiplicado por 3 o por 4. Estos dos resultados son extraordinarios, son un hito que yo creo que hay que achacar en gran medida a la gestión y a la apuesta que se hizo por las reintroducciones con animales de origen cautivo, pero creo que también hay que achacarlo a una situación un poco afortunada de la recuperación natural de los conejos en el campo. Necesitamos continuar con todos estos programas para al menos lograr que la especie pase de las categorías de amenazada a casi amenazada, posiblemente incluso a preocupación menor. Para ello, y con el fin de comprender mejor su potencial de recuperación, la UICN cuenta con una nueva herramienta: la evaluación del estado verde de las especies. Esto es lo que también hemos hecho por primera vez para todos los felinos, para el lince ibérico a finales de 2023 y se publicó en 2024. Esto también podría ayudarnos a definir los primeros pasos y la primera estrategia para la conservación continua de la especie. Aprovechando la creación de la lista verde de la UICN y de todo el conocimiento, toda la información que tenemos del lince ibérico, en 2023, en Sevilla, en noviembre, se hizo un taller en el que participaron expertos de la UICN y donde también participó el proyecto LIFE Lincoln. En ese taller se hizo la evaluación, el Green Status del lince ibérico, y bueno, se concluyó que aún estamos lejos de alcanzar el potencial que puede alcanzar el lince ibérico en la península, y también que posiblemente sin estos proyectos de conservación de los que estamos hablando, el lince ibérico pues posiblemente se hubiese extinguido. O sea, es una especie que si actualmente la tenemos entre nosotros, pues gracias a los proyectos de conservación que se vienen desarrollando desde hace 20-25 años. En 2024 se censaron más de 2.400 linces ibéricos y su población no ha parado de crecer desde el 2002. Han sido muchas las fortalezas del programa de conservación que han permitido una evolución tan positiva. Hay muchas claves para este éxito, pero hay 2 o 3 que destacan. Un intenso trabajo de colaboración internacional realizado por personas muy dedicadas. Colaboración a todos los niveles, político y técnico, pero también una gran inversión por parte de la Comisión Europea y las autoridades regionales y nacionales. Es fundamental porque sin inversión no hubiéramos podido llegar hasta aquí. Y muchísima constancia, porque los técnicos que empezaron, y algunos de ellos siguen aquí, tuvieron que dedicar la mayor parte de su vida a trabajar juntos, a veces en situaciones muy difíciles y con antagonismo personal. Pero lograron darle la vuelta a la situación. Para mí, las claves fueron la dedicación, el trabajo duro, la colaboración nacional, regional e internacional, mucha inversión y, obviamente, una especie que colaboró mucho con nosotros y nos enseñó mucho. El lince ibérico nos ayudó muchísimo. Como suelo decir en broma, logramos no obstaculizar la recuperación que el propio lince quería lograr. Los éxitos logrados con estos proyectos LIFE son un motivo de orgullo de nuestras instituciones y en especial de las administraciones que han sabido aunar y coordinar el trabajo de los distintos sectores que tenían algo que decir en la conservación de esta especie. Estos proyectos son un ejemplo de uso eficiente de la financiación que nos ha llegado a través de la Unión Europea. Los aspectos clave de la conservación del lince son los mismos que para cualquier otra cosa. Es decir, yo creo que el primero es el apoyo social. Es decir, no vale, es decir, yo soy aquí el que sabe, yo hago las cosas sin tener en cuenta a nadie y llevo razón, no. Hay que consensuar primero con la población local porque lo tienen allí y cualquier cosa que tú vayas a hacer luego la van a tener ellos en herencia y por tanto si no la quieren no te la van a conservar, si la quieren te la van a conservar. Luego después hay que abrir la mente y tener todas las opiniones posibles, todos los apoyos posibles, aunque luego al final hay uno que tiene que decidir, pero tienes que buscar todos los apoyos posibles. A pesar de los buenos resultados, la especie sigue teniendo hoy día diversas amenazas. Las amenazas que tiene pues son las que tenía hace también 20 años. Lo que pasa es que actualmente no actúan como factores limitantes. He hablado de la baja diversidad genética que tiene la especie,
es una amenaza que le va a seguir afectando y que tenemos que gestionarla. La mortalidad no natural, atropellos, algún casos de persecución ilegal. Tenemos que también que seguir trabajando en esas amenazas, ¿no?, que están ahí. El lince ibérico es un especialista trófico, puede comer casi de todo, pero el 80% de su dieta está compuesta de conejos. Esa especialización pues también al final se puede convertir en una amenaza. La baja diversidad genética que tiene el lince, desde luego un lastre, ¿no?, una amenaza. O sea, la idea es que nos preocupa en su día y nos sigue preocupando, porque aunque haya mejorado la situación genética sustancialmente, pero la diversidad genética sigue estando limitada, nos preocupa porque la diversidad genética es necesaria para adaptarse a cambios ambientales. Y la diversidad genética del lince sigue siendo baja y por lo tanto su capacidad de enfrentarse a cambios ambientales, sean climáticos, sean de hábitat, sean la misma entrada de un nuevo patógeno, ¿no?, para el que se carezca de la diversidad necesaria para hacerle frente, pues supone una amenaza. ¿Qué se espera de la conservación del lince ibérico en el futuro? Todavía está relativamente alejado de su potencial tanto demográfico como de distribución en la península ibérica. ¿A dónde queremos llegar? Hay un concepto que establece la directiva Hábitat, que es el estado de conservación favorable, que cualitativamente es fácil de entender, pero cuantitativamente hay que definirlo. En 2023, dentro del proyecto con LIFE Lincoln y con datos de LIFE Lincoln y de otros proyectos LIFE anteriores, se publicó un paper y en él, teniendo en cuenta criterios demográficos y criterios genéticos, se concluyó que para alcanzar el estado de conservación favorable es necesario que al menos lleguemos a la cifra de 1.100 hembras reproductoras. El hecho de que recientemente la IUCN haya reclasificado al animal como vulnerable no quiere decir que esté fuera de peligro. De hecho, tenemos todavía un objetivo, hay mucho trabajo por hacer para llegar al estado de conservación favorable. Ya con estas creadas en el contexto del segundo LIFE y el tercer LIFE y estas que he comentado, ya tendríamos un número de linces muy cercano al estado de conservación favorable. Sin embargo, quedaría una cosa, que es en lo que se está trabajando en este LIFE Links Connect, que es la conectividad entre poblaciones, pero hay que seguir trabajando más allá de este proyecto Links Connect. Bueno, las expectativas de futuro son favorables y yo diría que muy optimistas. Si en 2011, cuando iniciamos Iberlince y teníamos apenas 2 áreas de reintroducción, para empezar con 4 áreas de reintroducción, tenemos ahora más de 2.000 linces. Con la herencia, con el legado que vamos a dejar con este proyecto, yo creo que, bueno, que nos hace ser muy optimistas de cara al futuro con la especie. El lince ibérico, bueno, el lince ibérico ha aportado la posibilidad de trabajar con gente en términos medios, con un alto nivel de implicación, de cualificación y el formar parte de un equipo, bueno, un equipo único. Es una cosa que siempre se lo agradeceré al lince ibérico, ¿no? Y también, bueno, esta es una experiencia personal. Tengo que reconocer que teníamos un equipo de gente magnífica, completamente dedicada a la conservación y que eso, unido a la estrategia que había sido muy interesante, da unos resultados magníficos. Con lo cual, eso nos daba la posibilidad de seguir hacia adelante, ¿no? Eso era lo que me marca. Me dice, esto, con este equipo y con esta estrategia que tenemos, se puede conseguir muchos más resultados, mucho más positivos. Eso era seguir trabajando más duro todavía. Las claves para involucrar a la sociedad en el programa de conservación del lince ha sido, yo creo, la insistencia, el decir las cosas objetivamente, es el decir las cosas sin trampa ni cartón, el decirles realmente cuáles iban a ser las ventajas y cuáles iban a ser algunos inconvenientes o algunas, por lo menos, obstáculos y dificultades que podía haber, ¿no? Y sobre todo el hacer hablar la gente los unos con los otros. En ese momento, sobre todo cuando vemos la ternura con la que trabajan los niños, es uno de esos momentos en los que vimos que nosotros también podíamos hacerlo.
Es un animal que ante su presencia te sientes humilde y sientes, wow, qué maravilla de la naturaleza. En el campo en cautividad son animales hermosos y fuertes. Hemos conseguido mucho, pero la posibilidad de conseguir todavía bastante más está ahí y yo creo que está al alcance de la mano. La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos LIFE contados por sus protagonistas. Un proyecto LIFE Lynx Connect con la contribución del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea.